Hola, hoy voy a mostrarles un poco de mi viaje en Chiapas, así que vamos. Esas imágenes fueron del Cañón del Sumidero, pero hay una historia muy curiosa de este viaje. Es que mi familia y yo pensábamos ir a Los Cabos el año pasado, pero yo hice toda la reservación, según yo, para el mes de julio, creo que era del año pasado, para ir a Los Cabos. Y resulta que algo se movió en la aplicación y nos dimos cuenta varios días después que la reservación no se había hecho para el mes que queríamos, sino para octubre. Así que pues como no nos queríamos quedar con ganas y haber la oportunidad de salir a viajar, pues decidimos ir a Chiapas. Y lo padre de este viaje es que fue todo sin pensar, no estaba planeado, así que lo que no está planeado yo siento que es mucho mejor. Chiapas es un lugar hermoso, hermoso, lleno de montañas y de cascadas y de lagos. Fuimos a El Chiflón, que es donde está la cascada Velo de Novia. Fuimos al Cañón del Sumidero. Fuimos a Cinco Lagos, que es donde está la frontera con Guatemala. Entonces dimos un paso y ya estábamos en Guatemala, y un paso atrás y ya estábamos en México y así. Quiero decirles que hoy venimos a Guatemala, sí, pero ya me regresé a México, ¿eh? Ya. ¿México? ¿Guatemala? ¿México? ¿Guatemala? Después también fuimos a El Chorreadero, que era otra cascada, en donde yo no subí todo hasta arriba, sino subí como casi hasta arriba, pero ya después se veía demasiado extremo, entonces yo decidí mejor no subir más, pero mi papá y mi hermano sí se aventuraron a subirse. Yo ya me bajé con un poco de miedo. De lejos se ve como que, ay, ¿por dónde te vas a subir? Pero ya que estás ahí, las escaleras están bien, de un buen tamaño, pero sí impone bastante. Yo ya había ido a Chiapas cuando era muy pequeñita, pero pues la verdad es que no me acordaba demasiado, así que fue como si hubiera ido por primera vez, porque no me acordaba de lo inmenso de las montañas y lo bonito que es todos los paisajes que tiene Chiapas. Y nosotros nos quedamos en el Hotel Marriott, que está en Tuxtla Gutiérrez. Es un hotel súper bonito, no está muy caro y está como que adaptado a lo natural. La alberca es como roca y cascada y así, y los cuartos están súper bien. Fuimos también a este zoológico que se llama Sumat, es un zoológico gigantesco, y si van a ir lleven zapatos de caminar porque caminas demasiado y hay una parte en donde está como de subida, entonces váyanse preparados. Y pues ahí hay bastantes cosas, o sea, los animales normal de zoológico, y también hay para que veas insectos y reptiles y mariposas, pájaros. Nosotros íbamos 4, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, y nos quedamos en una habitación en este hotel que les digo. Eran 2 camas king size y el baño bastante amplio, el closet bastante amplio también. Está bastante bien el hotel y nos costó a buen precio. Los boletos también fueron de buen precio, ya que nosotros estamos en Cancún. A Chiapas es bastante cerca. Cuando fuimos al Chorreadero, sí es una cascada bonita, y lo padre es lo que les digo, que subes a ver las grutas que hay arriba. Pero me gustó mucho más la cascada Velo de Novia, porque aparte te puedes meter a nadar ahí, bueno, a mojar un poco en el río que está ahí abajito.
Pero en el Chorreadero no me gustó tanto. El taxi nos cobró un poco caro de ida y vuelta desde el hotel. Y el taxista nos prometió una comida súper guau y no sé qué, con una vista bla bla bla. Y resulta que la comida era X y aparte era carne, que yo no como carne. Y creo que ese día solo comí como arroz y unas verduras y un taco de, no sé, de frijoles o yo qué sé, como que pues no me comí la carne pues y me quedé con hambre. Pero sí está linda la vista de donde comes, ves todos los árboles, pero no les recomendaría mucho ir al Chorreadero, solo que se quieran aventurar y escalar y ver las grutas, eso está padre. Pero si no, mejor vayan a Velo de Novia, a El Chiflón, está muy padre. Y luego Cinco Lagos también está increíble. Cuando fuimos a Cinco Lagos, que es donde bajas y está la frontera de Guatemala y eso, no inventen, hacía un frío horrible, obviamente porque subimos hacia las montañas, había demasiado frío y tuvimos que comprar unos suéteres chiapanecos que más bien parecían de Perú porque tenían llamas por todos lados. Yo no sé por qué los venden ahí, si alguien sabe por favor dígame, porque no entiendo por qué en Chiapas venden unos suéteres con llamas como si estuviéramos en Perú. Pero bueno, hacía demasiado frío y fue raro porque el resto del viaje fue muy caluroso, pero justo ese día estaba nubladísimo y aparte que fuimos arriba de las montañas, hacía mucho frío y yo soy súper friolenta. De verdad que es un lugar súper hermosísimo con unos paisajes súper bonitos. Ajá, ese es caliente. Señor, ya deme mi punto. Ahí viene, ahí viene. Marina está muy emocionada porque va a tomar pumpo. Muy emocionada. Se lo va a tomar todo. Le pedimos uno para ella solita. Ya entendí. De verdad que es un lugar súper hermosísimo con unos paisajes súper bonitos y me alegra bastante que esto lo tengamos en México y ya estoy ansiosa por poder salir y viajar más y conocer más de México y de todo el mundo. A pesar de que soy mexicana, me faltan demasiados lugares de México por conocer. Entonces, pues veremos cuál será el próximo destino y qué más puedo conocer. Y bueno, gracias por ver este video. Adiós.